La Nochebuena, sentada a la mesa con el brazo roto e incapaz de sostener siquiera un tenedor, observé a mi propia hija sonreír mientras susurraba sin un ápice de vergüenza: «Mi esposo solo te dio la lección que merecías, mamá». Mi yerno, a su lado, soltó una risa fría, la risa de quien cree controlar todo y a todos dentro de esa casa. Menos de una hora después, sonó el timbre. Él fue a abrir, lleno de la misma arrogancia de siempre. Pero tan pronto como vio quién estaba en la puerta, su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El olor a pavo navideño flotaba en el aire como una promesa vacía de felicidad. Era Nochebuena, y la mesa estaba puesta con el mantel blanco bordado que mi madre me dejó de herencia, el mismo que usé en todas las Navidades de los últimos 40 años. Las velas parpadeaban suavemente, reflejándose en las copas de cristal y en los platos de porcelana que mi difunto esposo Gerardo y yo compramos en nuestra luna de miel en Cancún, Quintana Roo. Todo parecía perfecto. Todo, excepto el yeso pesado e incómodo que inmovilizaba mi brazo derecho. Mi nombre es Consuelo, tengo 72 años, y hasta esa noche creía que familia significaba protección, que los lazos de sangre eran sagrados, que una hija jamás sería capaz de destruir a su propia madre. Qué equivocada estaba. Miré mi plato. Vacío. Completamente vacío. Frente a mí, el pavo dorado exhalaba su tentador aroma, rodeado de romeritos, tamales, ensalada de manzana y todas las delicias que yo misma había comprado y preparado parcialmente antes del accidente. Pero no podía servirme. Mi mano derecha estaba atrapada en ese tosco yeso, y mi mano izquierda, temblorosa por la edad y el shock, no alcanzaba las bandejas en el centro de la mesa. Ricardo, mi yerno, ocupaba la cabecera, el lugar que siempre fue de Gerardo. Masticaba ruidosamente, metiéndose bocados enormes a la boca, la grasa del pavo escurriendo por su barbilla. Sus ojos pequeños y calculadores me observaban con un brillo de satisfacción que me daba náuseas. ¿No tiene hambre, suegra?, preguntó con la boca llena, una sonrisa maliciosa distorsionando sus labios delgados. ¿O es que le cuesta comer con una sola mano? Mi hija Marcela, sentada a su lado, soltó una risita ahogada. Llevaba un vestido rojo demasiado ajustado para su edad, el cabello teñido de rubio que comenzaba a mostrar la raíz oscura. No me miraba a los ojos. No me miraba desde que todo sucedió. El accidente. Así lo llamaban. Como si mi brazo se hubiera roto solo. Como si hubiera tropezado y caído por descuido de una anciana chocha. Pero no fue un accidente. Fue hace 3 días. Ricardo había llegado a mi casa sin avisar, como siempre hacía últimamente. Desde que Gerardo murió, hace 2 años, él y Marcela venían a visitarme con una frecuencia sospechosa. Al principio, me alegraba. Pensaba que estaban preocupados por mí, que querían hacerme compañía. Qué tonta fui. Las visitas siempre terminaban de la misma manera, con Ricardo hablando sobre lo grande que era esta casa para una mujer sola, lo peligroso que sería que yo siguiera viviendo aquí, lo maravillosos que eran los asilos donde tendría compañía y cuidados médicos. Usted debe pensar en el futuro, decía, con ese tono de voz ensayado que usaba para sonar preocupado. Si algo le sucede, ¿quién va a auxiliarla? Marcela y yo trabajamos todo el día. No podemos venir corriendo aquí a cada momento. Yo siempre respondía lo mismo. Esta casa era mi hogar. Aquí crié a mi hija. Aquí viví 45 años con Gerardo. Aquí estaban todos mis recuerdos, mis muebles, mi jardín de rosas que cuidaba todos los días. No me iría a ninguna parte. Pero hace 3 días, Ricardo perdió la paciencia. Llegó con una carpeta llena de papeles. Contratos, poderes, documentos que no entendía bien. Dijo que era para simplificar las cosas, para protegerla de estafadores. Solo tenía que firmar aquí, aquí y aquí, y él se encargaría de todo.
Pedí ver los papeles con calma. Dije que se los mostraría a mi abogado primero. Fue entonces cuando sus ojos cambiaron. Ese brillo de falsa simpatía desapareció, reemplazado por algo frío y cruel. «Escúcheme bien, vieja», me siseó, acercándose a mí. «Usted va a firmar estos papeles. Va a pasar esta casa a nombre de Marcela. Va a dejar el drama y va a entender de una vez por todas que usted ya no manda en nada». Retrocedí instintivamente. Mi corazón se disparó. Yo conocía hombres así. Gerardo me había advertido sobre Ricardo desde el principio. «Ese muchacho tiene avaricia», me decía. «Cuidado con él, Consuelo». Pero Marcela estaba enamorada. Y yo, como toda madre, cedí. Dejé que se casaran. Ayudé a pagar la boda, el enganche de su departamento, las cuentas cuando Ricardo perdió su tercer empleo. Siempre pensé que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hija. Esa tarde, cuando me negué a firmar, Ricardo se abalanzó. No hubo advertencia, no hubo vacilación. Simplemente me empujó con toda su fuerza contra el marco de la puerta de la cocina. Escuché el crujido antes de sentir el dolor. Un sonido seco, horrible, como una rama rompiéndose. Mi brazo derecho, que levanté instintivamente para protegerme, recibió todo el impacto. El dolor fue tan intenso que por un momento no pude ni gritar. Solo me deslicé por la pared hasta el suelo, sosteniendo el brazo deformado contra mi pecho. Marcela estaba en la sala. Ella vio. Ella escuchó. Yo sabía que había visto porque oí sus pasos acercándose. «¿Mamá?», llamó, deteniéndose en la puerta de la cocina. Levanté los ojos hacia ella, esperando auxilio. Esperando que mi hija corriera hacia mí, me ayudara, llamara a una ambulancia. Esperando que confrontara a su esposo, que le gritara, que hiciera algo. Pero Marcela solo miró a Ricardo. Luego me miró a mí. Y entonces dijo palabras que quedarán grabadas en mi memoria hasta el día de mi muerte. «Mamá, ¿por qué no puedes simplemente cooperar? ¿Ves lo que pasó por tu culpa?». No hubo ambulancia. Ricardo arrancó los cables del teléfono fijo y me confiscó el celular. Dijo que me quedaría allí pensando hasta que entrara en razón. Cerró la puerta principal con llave y se llevó a Marcela. Pasé la noche en el suelo de la cocina, con el brazo roto latiendo, sin poder moverme. El dolor era tanto que perdí la conciencia algunas veces. Cuando amanecí, tenía fiebre y temblores. Fue mi vecina, doña Carmen, quien me encontró. Le extrañó no verme regando las plantas por la mañana, y vino a verificar. Forzó la puerta trasera con la ayuda de su nieto y me llevó al hospital. En la sala de urgencias conté que me había caído, que tropecé con el tapete de la cocina. Los médicos me miraron con esa expresión que decía que no me creían, pero no insistieron. Me enyesaron el brazo y me mandaron a casa. Cuando Marcela apareció en el hospital, lloró. Me abrazó pidiendo perdón, diciendo que no había entendido la gravedad de la situación, que Ricardo estaba nervioso por el trabajo, que nunca más volvería a pasar. Y yo, vieja tonta que soy, le creí. Por eso estaba allí, en Nochebuena, con el brazo roto y el plato vacío, viendo a mi yerno devorar la comida que yo había comprado, mientras mi hija fingía que nada había pasado. «Ricardo», dije, mi voz saliendo más débil de lo que me gustaría, «¿podrías pasarme un poco de pavo, por favor?». Él dejó de masticar. Me miró con esa sonrisa cruel que ya conocía bien. «Disculpe, suegra, no la escuché bien. ¿Qué dijo usted?». «El pavo», repetí, tratando de mantener la dignidad. «No alcanzo las bandejas». Ricardo intercambió una mirada con Marcela. Algún mensaje silencioso pasó entre ellos, algo que me excluía completamente. «¿Sabe cuál es el problema, doña Consuelo?», dijo él, limpiándose la boca con la servilleta de lino, la servilleta que pertenecía a mi ajuar de bodas. «Usted todavía no ha aprendido cuál es su lugar en esta casa». El silencio que siguió a las palabras de Ricardo fue tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la sala. Era el reloj de péndulo que Gerardo heredó de su padre, una pieza antigua de caoba oscura que marcaba las horas con una precisión casi aterradora.
Miré a mi hija esperando alguna reacción. Cualquier cosa. Una palabra en mi defensa, una mirada de desaprobación hacia su esposo, un gesto mínimo que demostrara que ella todavía era la niña que crié con tanto amor. Marcela siguió comiendo, con la cabeza baja, como si yo no existiera. «Marcela», llamé, mi voz temblando. «¿No vas a decir nada?» Ella levantó los ojos lentamente. Había algo en esa mirada que no reconocía. Una frialdad, una indiferencia calculada que me heló la sangre. «Mamá», dijo, depositando los cubiertos con un suspiro de impaciencia. «Ricardo tiene razón. Debes entender que las cosas han cambiado. Papá murió, tú estás mayor. Ya no puedes seguir mandando en todo, creyendo que todavía eres dueña de la situación». Sentí como si me hubieran abofeteado. De hecho, una bofetada habría dolido menos. «Hija, ¿de qué estás hablando? Esta es mi casa. Yo construí todo esto junto con tu padre, cada mueble, cada ladrillo, cada recuerdo». «Ese es exactamente el problema», interrumpió Ricardo, recostándose en la silla de Gerardo como si fuera el señor del castillo. «Usted vive en el pasado, se queda ahí aferrada a esas antiguallas, a esos muebles carcomidos, a esta casa que se está cayendo a pedazos. ¿Sabe cuánto cuesta mantener un inmueble de este tamaño? ¿Sabe cuánto vale este terreno?» Yo sí sabía. Sabía perfectamente. Esta casa estaba ubicada en una de las zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México. El terreno de 1,200 metros cuadrados valía una fortuna. Era por eso que querían tanto deshacerse de mí. «Ricardo», dije, tratando de mantener la calma a pesar del temblor en mis manos. «Ya dije que no voy a vender esta casa. No iré a ningún asilo. Y no voy a firmar ningún documento para pasar mis bienes a ustedes mientras yo esté viva». Él se inclinó hacia adelante, los codos sobre la mesa, el rostro a pocos centímetros del mío. «¿Y quién dijo que usted tiene elección?» Fue Marcela quien habló después, y sus palabras me destrozaron más que cualquier golpe físico. «Mamá, escúchame. Ricardo tiene razón. Te estás volviendo mayor, confusa. Olvidas las cosas. Repites las mismas historias 1000 veces. Ayer mismo dejaste la estufa encendida». «Yo no dejé ninguna estufa encendida», protesté, sintiendo la indignación subir por mi garganta. «¿Lo ves?». Marcela miró a su esposo, moviendo la cabeza como si yo fuera una niña problemática. «Ni siquiera lo recuerda. Es exactamente lo que te estaba diciendo». Era mentira. Todo era mentira. Nunca había dejado la estufa encendida en mi vida. Pero me di cuenta, en ese momento, de lo que estaban haciendo. Estaban construyendo un caso, plantando semillas de duda, preparando el terreno para el siguiente paso: interdicción judicial. Eso era lo que querían. Declararían que yo era incapaz de cuidar de mí misma, de administrar mis bienes. Marcela se convertiría en mi tutora legal, y entonces podría hacer lo que quisiera con todo lo que Gerardo y yo construimos a lo largo de toda una vida. «Marcela», dije, mi voz más firme ahora, fortalecida por la rabia que comenzaba a reemplazar al miedo. «Tu padre pasó 45 años de su vida trabajando para construir todo esto. Se levantaba a las 5 de la mañana, manejaba ese camión de reparto por carreteras de terracería, cargaba cajas hasta que su espalda no pudo más. ¿Crees que él hizo todo eso para que tú lo vendas y lo gastes en las deudas de tu esposo?» Ricardo golpeó la mesa con la palma de la mano. Los platos temblaron. El vino en mi copa, intacto, se agitó peligrosamente. «Cállate, vieja», gritó. «No sabes de lo que estás hablando. Mis deudas son inversiones, negocios que van a dar frutos. Tú no entiendes nada de dinero, nunca entendiste. Te pasaste la vida entera dependiendo de tu esposo. ¿Y ahora quieres darnos lecciones?» Respiré hondo. El dolor en mi brazo latía al unísono con los latidos de mi corazón, pero no iba a llorar. No iba a darles ese gusto. «Yo sé muy bien de lo que estoy hablando, Ricardo. Sé que perdiste tu empleo hace 8 meses y no se lo contaste a Marcela. Sé que tienen 3 meses de retraso en el alquiler del departamento.
Sé que debes más de 500,000 pesos en tarjetas de crédito y préstamos personales. Su rostro se puso rojo. Sus narinas se dilataron. Marcela miró a su esposo con una expresión de sorpresa que confirmó mis sospechas. Ella no sabía ni la mitad de eso. ¿De dónde sacaste esa mentira?, siseó Ricardo entre dientes. No es mentira. Se te cayó una correspondencia del banco de tu carpeta el mes pasado, cuando viniste aquí a intentar convencerme de vender la casa por primera vez. Yo la leí. Lo sé todo. Hubo un momento de silencio absoluto. Ricardo me miraba con un odio tan intenso que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Marcela miraba a su esposo como si lo viera por primera vez. «Ricardo», dijo ella en voz baja, «¿de qué está hablando? ¿Perdiste tu empleo?» «Cállate, Marcela», gruñó él, sin quitarme los ojos de encima. «Eso no es asunto tuyo. Yo me encargo de las finanzas, tú lo sabes». «Pero dijiste que te habían aumentado el sueldo». «Dije que te callaras». Su grito hizo que Marcela se encogiera en la silla. Vi el mismo miedo que yo sentía reflejado en los ojos de mi hija, y por un momento sentí lástima por ella. Ella también era víctima de ese hombre. Ella también estaba atrapada en una trampa de la que no sabía cómo escapar. Pero entonces, Marcela hizo algo que mató cualquier rastro de compasión que aún pudiera tener. Se giró hacia mí, los ojos duros como piedras, y dijo: «Mamá, Ricardo te dio la lección que merecías. Si hubieras cooperado desde el principio, nada de esto habría pasado. La culpa es tuya. Siempre ha sido tuya». Cerré los ojos por un momento. El dolor en mi brazo parecía insignificante al lado del dolor que esas palabras causaron en mi corazón. Mi propia hija, la niña que amamanté, que acuné en noches de fiebre, que llevé a la escuela de la mano. Esa niña estaba muerta. En su lugar había una extraña que me miraba como si yo fuera un obstáculo que debía ser removido. Cuando abrí los ojos de nuevo, algo había cambiado dentro de mí. La tristeza seguía allí, pero había sido empujada a un rincón, reemplazada por una determinación fría y calculadora. Me había pasado la vida entera cuidando de los demás, cuidando de Gerardo cuando se enfermó, cuidando de Marcela cuando era niña, adolescente, adulta, renunciando a mis sueños, a mis deseos, a mi tiempo, siempre poniendo a la familia en primer lugar. Y así me pagaban. «Tienen razón», dije, mi voz sorprendentemente tranquila. «Estoy mayor, estoy débil, ya no tengo fuerzas para luchar». Vi los ojos de Ricardo iluminarse con un brillo de victoria. Marcela se relajó visiblemente en la silla. «Finalmente está siendo razonable, doña Consuelo», dijo él, volviendo a comer como si nada hubiera pasado. «Mañana mismo podemos ir a la notaría. Lo resuelvo todo rapidísimo. Usted ni siquiera tiene que preocuparse». «Solo una cosa», dije, mirando el reloj de pared. Eran exactamente las 8 de la noche. En pocos minutos el timbre iba a sonar. Y cuando sonara, la vida de Ricardo y Marcela nunca volvería a ser la misma. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, es que Gerardo no era solo un camionero. Gerardo era un hombre que pasó la vida entera preparándose para lo peor, que construyó una red de protección a mi alrededor sin que yo lo supiera jamás. Y esa red estaba a punto de revelarse. El tic-tac del reloj de péndulo parecía cada vez más fuerte. O tal vez era solo mi percepción agudizada por la expectativa. Yo sabía lo que estaba por venir. Había hecho una llamada 2 días atrás, desde el hospital, cuando Marcela salió a buscar café y me dejó sola por 15 minutos. 15 minutos. Fue todo lo que necesité. El número estaba grabado en mi memoria hacía más de 20 años. Gerardo me hizo memorizarlo una noche de invierno, cuando nos sentamos juntos en el porche y él me contó secretos que cargaba desde hacía décadas. «Consuelo», me dijo esa noche, sosteniendo mis manos entre las suyas, curtidas por el trabajo duro. «Si algún día yo ya no estoy aquí y necesitas ayuda de verdad, llama a este número. No importa la hora, no importa el motivo. Di que eres la esposa de Gerardo Montero. Ellos sabrán qué hacer». Me reí en ese momento.
Pensé que era exageración suya, paranoia de hombre que se pasó la vida en la carretera y vio demasiadas cosas. Pero memoricé el número de todos modos, porque Gerardo rara vez me pedía algo. La noche en que Ricardo me arrojó contra la pared, mientras estaba en el suelo de la cocina con el brazo roto, ese número fue lo único en lo que pude pensar. Y 2 días después, en el hospital, finalmente marqué. Una voz masculina contestó al segundo tono, grave, tranquila, autoritaria. «¿Hola?» «Soy Consuelo», dije, mi voz temblando. «Esposa de Gerardo Montero». Hubo una pausa. Luego, la voz del otro lado cambió completamente. Se volvió más suave, casi cariñosa. «Doña Consuelo, hace mucho tiempo. ¿Qué ha sucedido?» Le conté todo, el brazo roto, las amenazas, la presión para vender la casa, la indiferencia de mi propia hija. Hablé sin parar durante 10 minutos, las palabras brotando como agua de una presa rota. Cuando terminé, él solo dijo, «¿Está en el Hospital General?» «Sí. Voy a enviar a alguien ahí ahora mismo. Y sobre la otra situación, me encargaré personalmente. ¿Confía en mí?» «Confío», respondí, sin dudar. «Entonces usted regrese a casa, finja que no ha pasado nada y espere. En Nochebuena, exactamente a las 8 en punto, alguien tocará el timbre de su casa. Deje el resto en mis manos». Y así fue como me encontré allí, sentada a la mesa de mi propia casa con el plato vacío, viendo a mi yerno atiborrarse, mientras mi hija fingía que todo era normal. 8:02. El reloj dio 2 campanadas. El timbre sonó. El sonido resonó por el pasillo como un trueno en cielo despejado. Ricardo dejó de masticar, el tenedor suspendido en el aire. Marcela miró hacia la puerta con una expresión de confusión. «¿Quién será a estas horas?», preguntó. «No sé», dije, tratando de ocultar la ansiedad en mi voz. «Ve a abrir, Ricardo». Él me lanzó una mirada desconfiada, pero se levantó de la silla, limpiándose las manos con la servilleta. Caminó hacia la puerta principal con pasos pesados, claramente irritado por la interrupción. Escuché la puerta abrirse. Después, silencio. Un silencio demasiado largo. «¿Ricardo?», llamó Marcela, levantándose también. «¿Quién es?». Caminó hacia el pasillo y yo la seguí con los ojos. Desde mi lugar en la mesa del comedor, podía ver parcialmente la puerta de entrada. Podía ver la espalda de Ricardo completamente inmóvil. Y podía ver lo que había del otro lado. 2 hombres enormes, vestidos de negro, con postura militar. Y entre ellos, un hombre más bajo, de cabello canoso, vistiendo un traje impecable a pesar de ser Nochebuena. Reconocí a ese hombre de inmediato. Su rostro estaba en todos los periódicos, en todos los reportajes de televisión. Era el hombre más poderoso del Estado, el hombre que controlaba la policía, la justicia, la política, el hombre que, según decían, había construido su imperio sobre favores y lealtades inquebrantables. El magistrado Alberto Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y estaba en la puerta de mi casa. «Buenas noches», dijo, su voz grave llenando el pasillo. «Me gustaría hablar con doña Consuelo». Ricardo no podía moverse. Sus piernas parecían clavadas al suelo. Marcela, detrás de él, tenía la boca abierta en una expresión de puro shock. Me levanté de la mesa, sintiendo una fuerza que no sabía que aún poseía. Caminé hacia la puerta, pasando junto a mi hija petrificada, hasta quedar frente a frente con el hombre que había contestado mi llamada. «Alberto», dije, usando el nombre que Gerardo siempre usaba cuando hablaba de él. Sus ojos, que transmitían autoridad absoluta al resto del mundo, se suavizaron al verme. Descendieron hasta el yeso en mi brazo, y algo cruzó por su rostro. Una sombra de rabia controlada que hizo que los 2 guardaespaldas se enderezaran automáticamente. «Doña Consuelo», dijo, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de respeto. «Gerardo me salvó la vida una vez. Él nunca quiso que yo pagara esa deuda. Pero ahora...». Miró nuevamente mi brazo. «Ahora voy a pagar». Sentí lágrimas quemar mis ojos, pero las contuve.
No iba a llorar, no delante de Ricardo y Marcela, no después de todo lo que habían hecho. «Pase, por favor», dije, abriendo más la puerta. Estaba cenando. Sola, prácticamente. Alberto entró, seguido por los dos hombres de negro. Ricardo finalmente pudo moverse, retrocediendo contra la pared como si quisiera fusionarse con ella y desaparecer. Magistrado», tartamudeó, tratando de sonreír. «Qué honor. No sabíamos que mi suegra conocía. Quiero decir, qué placer recibirlo». Alberto ni siquiera lo miró. Caminó directamente hacia el comedor, observando la mesa puesta, los platos, la comida. Sus ojos se detuvieron en mi lugar, en el plato completamente vacío. «Usted no ha comido», constató, no como pregunta, sino como acusación. «No pude alcanzar las bandejas», respondí simplemente. Con el brazo así. Vi la mandíbula de Alberto contraerse. Se giró hacia Marcela, que había seguido al grupo hasta la sala como un fantasma, pálida y temblorosa. «¿Usted es la hija de ella?», preguntó. Marcela asintió, incapaz de hablar. «¿Y dejó que su madre pasara hambre en su propia casa? ¿En Nochebuena?» Nosotros... Ella no pidió... Ella no debería necesitar pedir», cortó Alberto, su voz afilada como una cuchilla. «Ella es su madre, la mujer que la trajo al mundo, que la crió, que sacrificó todo por usted. ¿Y usted la deja con hambre mientras come frente a ella?» Marcela abrió la boca para responder, pero Alberto ya se había girado. Caminó hasta la cabecera de la mesa, donde Ricardo había estado sentado, y se quedó allí parado, mirando la silla como si lo ofendiera personalmente. «Esa era la silla de Gerardo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona en la sala. «¿Usted conocía a mi padre?», se atrevió a preguntar Marcela. Alberto finalmente la miró. Sus ojos, que habían sido fríos hasta entonces, se llenaron de algo que se parecía mucho al desprecio. «Gerardo me salvó la vida hace 35 años. Yo era un joven fiscal que había ido demasiado lejos en una investigación. Ciertas personas querían callarme. Me estaban esperando en una carretera desierta en el interior del estado». Hizo una pausa. «Gerardo estaba haciendo una entrega por ahí. Vio lo que estaba sucediendo. Pudo haber seguido de largo, fingir que no era asunto suyo. Pero detuvo el camión, bajó y enfrentó a 3 hombres armados con nada más que una llave de rueda. Yo conocía esa historia. Gerardo nunca se la contaba a nadie, pero a mí me la contó una noche, cuando me desperté y lo encontré llorando en el porche. Era uno de los únicos momentos en que lo vi llorar. Recibió una puñalada en la espalda y aún así no se rindió», continuó Alberto. «Consiguió sacarme de allí, me llevó al hospital y nunca quiso nada a cambio. Cuando intenté agradecerle, cuando le ofrecí dinero, cuando le ofrecí cualquier cosa, él solo dijo: «Cuida a mi Consuelo si un día yo no puedo». El silencio en la sala era absoluto. Marcela tenía lágrimas corriendo por su rostro. Ricardo, apoyado en la pared, parecía a punto de vomitar. Alberto se giró hacia mí. «Doña Consuelo, cuénteme exactamente lo que sucedió con su brazo». Por un momento consideré mentir. Consideré proteger a Marcela, como había hecho toda mi vida. Consideré decir que fue un accidente, que tropecé, que caí. Pero entonces miré a mi hija, a esa extraña que había dicho que yo merecía la lección, que me había dejado pasar hambre en Nochebuena, que estaba dispuesta a tirarme en un asilo para quedarse con mi casa. Y la verdad simplemente salió. Conté todo, desde las primeras visitas preocupadas de Ricardo, pasando por las presiones para vender la casa, hasta esa tarde, hace 3 días. Describí cómo me arrojó contra la pared, cómo escuché mi hueso romperse, cómo pasé la noche entera en el suelo de la cocina, sola, con dolor, mientras ellos se fueron y me dejaron allí. Conté sobre las mentiras que estaban construyendo, sobre las historias de que yo estaba confusa, olvidadiza, peligrosa para mí misma, sobre los planes de interdicción judicial que había descubierto revisando los papeles que Ricardo había traído para que firmara. Mientras hablaba, vi el rostro de Alberto transformarse.
esa máscara de serenidad judicial fue dando paso a algo más primitivo, una rabia controlada, pero intensa que él luchaba por mantener bajo control. Los dos guardaespaldas permanecían inmóviles junto a la puerta, pero yo podía ver por la tensión en sus hombros que también estaban absorbiendo cada palabra. Cuando terminé de hablar, el silencio era tan pesado que parecía tener sustancia física. Alberto permaneció quieto por un largo momento, mirando la mesa del comedor como si estuviera calculando algo en su mente brillante. Entonces se movió. Caminó hasta la silla que estaba a mi derecha, la silla donde solía sentarme cuando Gerardo estaba vivo, y la retiró con un gesto caballeroso. «Por favor, doña Consuelo», dijo suavemente. «Siéntese». Me senté, confusa. Alberto entonces hizo algo que me dejó sin palabras. Él mismo fue al centro de la mesa, tomó la bandeja del pavo y la trajo hasta mí. Tomó un plato limpio del aparador, cortó la carne en trozos pequeños con la precisión de quien ya lo ha hecho muchas veces, y colocó el plato delante de mí. «Coma», dijo. «Usted necesita alimentarse». Sentí que las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente escapaban. Allí estaba el hombre más poderoso del estado, sirviendo comida a una anciana con el brazo roto, mientras mi propia hija no había movido un dedo para ayudarme. Tomé el tenedor con la mano izquierda, torpemente, y comencé a comer. El pavo estaba frío, pero era la mejor comida que había probado en días. Cada bocado parecía restaurar algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Alberto esperó pacientemente hasta que terminé. Luego se giró hacia Ricardo, que todavía estaba pegado a la pared como si esperara que ella pudiera tragarlo. «Usted», dijo, y la palabra sonó como un veredicto de muerte. «Venga aquí». Ricardo obedeció, arrastrando los pies como un condenado caminando hacia la horca. Se detuvo a unos metros de Alberto, evitando mirar a los ojos del magistrado. «Usted la golpeó», dijo Alberto, no como pregunta, sino como constatación de un hecho. «Usted le rompió el brazo. Usted la dejó en el suelo de la cocina toda la noche, y ahora se sienta en la silla del hombre que me salvó la vida y se come su comida mientras ella pasa hambre». Fue un accidente», intentó Ricardo, su voz saliendo como un chillido. «Ella se cayó, lo juro. Yo nunca... No me mienta». Las palabras de Alberto cortaron el aire como una cuchilla. Ricardo se encogió, toda esa arrogancia de antes completamente evaporada. «Ya mandé a mis hombres a verificar algunas cosas mientras veníamos hacia acá», continuó Alberto, caminando lentamente alrededor de Ricardo como un tiburón rodeando a su presa. «Cosas interesantes sobre usted, Ricardo, sobre sus deudas, sobre los contratos sobrevalorados en el ayuntamiento que usted ayudó a aprobar, sobre el dinero que desapareció del fondo de mantenimiento de los edificios públicos». El rostro de Ricardo perdió todo color. Se puso tan pálido que pensé que se iba a desmayar. «No sé de lo que está hablando», tartamudeó. «Sí lo sabe. Y sabe también que con una palabra mía usted no solo pierde el empleo que ya perdió hace 8 meses, sino que va a responder penalmente por todo eso. Peculado, fraude, asociación delictuosa, sin contar la agresión contra doña Consuelo, que está muy bien documentada en su expediente médico». Alberto se detuvo justo frente a Ricardo, tan cerca que sus rostros estaban a centímetros de distancia. «¿Tiene usted alguna idea de lo que le hacen a hombres como usted en la cárcel? ¿Hombres que golpean a ancianas?» Ricardo comenzó a temblar. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el tapete persa que mi madre me había dado al casarme. Comenzó a llorar, un llanto feo y patético, con moco escurriendo por su nariz. «Por favor», suplicó, juntando las manos como si estuviera rezando. «Por favor, hago lo que sea, firmo lo que sea. Yo no sabía que la vieja, que doña Consuelo era importante. Yo pensé...». «Usted pensó que era una viejita indefensa, que podía intimidar y robar», completó Alberto. «Usted pensó que estaba sola en el mundo». Se agachó, quedando a la altura de los ojos de Ricardo. «Pero ella nunca estuvo sola. Gerardo se fue,
Pero la promesa que le hice no lo hizo. Y ahora usted va a pagar por cada gota de lágrima que ella derramó por su culpa. Marcela, que había permanecido paralizada durante toda esa escena, finalmente encontró la voz. «Magistrado, por favor», dijo, dando un paso al frente. «Ricardo cometió un error, lo sé, pero es mi esposo. Estaba bajo presión, las deudas, el desempleo. No es una mala persona, solo estaba desesperado». Alberto se irguió lentamente y se giró hacia mi hija. Su mirada, que había sido de puro desprecio hasta entonces, ahora llevaba algo peor: decepción. «Usted es hija de Gerardo», dijo, y cada palabra parecía dolerle. Gerardo, que arriesgó su vida por un extraño. Gerardo, que nunca pidió nada a cambio de nada. Gerardo, que la crió con todo lo que tenía. Alberto negó con la cabeza. «Y usted se casó con esto. Y lo peor, usted se puso de su lado cuando él le rompió el brazo a su madre». Marcela abrió la boca para responder, pero Alberto levantó la mano, silenciándola. «Escuché lo que dijo hace un momento, que su madre merecía la lección. Esas fueron sus palabras exactas». Se acercó a ella. «¿Sabe a cuántas personas he mandado encarcelar, Marcela? Cientos. Asesinos, violadores, corruptos. ¿Y sabe qué aprendí en todos esos años? Que las peores criaturas no son las que cometen los crímenes, son las que observan y no hacen nada, son las que defienden a los criminales, son las que traicionan a su propia sangre». Marcela comenzó a llorar. No un llanto falso como el de Ricardo, sino lágrimas genuinas que corrían por su rostro, borrando el maquillaje, revelando las ojeras y las arrugas que intentaba esconder. «Yo no quería», sollozó. «Tenía miedo. Ricardo dijo que...» «Usted le tenía miedo a su esposo», interrumpió Alberto, «pero no le tuvo miedo a dejar a su madre sola en el suelo con el brazo roto. No le tuvo miedo a dejarla pasar hambre. No le tuvo miedo a ayudar a planear su interdicción». Se giró nuevamente hacia mí. Sus ojos, que habían sido duros como piedra, se suavizaron. «Doña Consuelo, la decisión final es suya. ¿Qué quiere usted que haga con ellos?» Miré a mi hija, a esa criatura llorosa y patética que un día fue mi niña. Recordé cuando era bebé, cómo se aferraba a mi dedo con su manita minúscula. Recordé cuando aprendió a caminar, dando pasos vacilantes hacia mí con una sonrisa de pura alegría. Recordé cuando se enfermó a los 3 años y pasé noches en vela junto a su cama, rezando para que la fiebre bajara. ¿Esa niña todavía existía en algún lugar dentro de esa mujer? Luego miré a Ricardo, a ese hombre que había entrado en mi familia como un parásito y había destruido todo lo que tocó, que había transformado a mi hija en esa sombra miedosa, que me había roto el brazo y me había dejado morir de hambre en el suelo de mi propia cocina. No, para él no había perdón, pero para Marcela... «Alberto», dije, mi voz más firme de lo que había sido en años, «quiero que se lleve a Ricardo. Haga lo que considere justo con él. No quiero volver a ver a este hombre en mi vida». Ricardo soltó un gemido de desesperación, pero nadie se movió para ayudarlo. «¿Y en cuanto a Marcela?», preguntó Alberto. Miré a mi hija. Ella me miró de vuelta, los ojos rojos, el rostro destruido por el llanto. «Marcela se va ahora. Va a salir de mi casa y no va a volver hasta que yo lo permita. Tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de las elecciones que hizo». «Mamá», comenzó Marcela. «No he terminado», la interrumpí. «Elegiste a tu esposo en lugar de a tu madre. Viste cómo me lastimó y no hiciste nada. Dijiste que me lo merecía. Ahora vas a descubrir lo que es estar sola, sin nadie que te defienda». Marcela sollozó más fuerte, pero continué. «Pero yo no soy como tú, Marcela. Yo no abandono a mi familia. Un día, tal vez, cuando hayas aprendido lo que significa el respeto, podremos hablar. Pero ese día no es hoy». Los guardaespaldas de Alberto se movieron como sombras. En segundos, Ricardo estaba de pie, inmovilizado por manos que parecían de hierro. Intentó forcejear. Gritó que conocía sus derechos, que aquello era ilegal,
que iba a demandar a todos. Alberto ni siquiera se dignó a responder. Solo hizo un gesto con la cabeza, y los hombres arrastraron a Ricardo fuera de la sala. Escuché sus gritos resonando por el pasillo, luego por el porche, y finalmente perdiéndose en la noche cuando una puerta de coche se cerró. Marcela se quedó allí, parada en medio de mi comedor, como una estatua de sal. Me miraba con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. No era rabia ni desafío, era algo más profundo. Era el tardío reconocimiento de que había perdido algo precioso, algo que tal vez nunca podría recuperar. «Mamá», dijo, la voz tan débil que apenas podía escucharla. «Perdóname, por favor». Cerré los ojos por un momento. ¿Cuántas veces había soñado con escuchar esas palabras? ¿Cuántas noches había pasado despierta, imaginando el momento en que Marcela finalmente vería la verdad? Pero ahora que el momento había llegado, sentía solo cansancio. Un cansancio profundo, que iba más allá de los huesos, más allá del dolor en mi brazo roto. Era el cansancio de una vida entera tratando de ser lo suficientemente buena para personas que nunca me valoraron. «Marcela», dije, abriendo los ojos de nuevo. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?» Ella negó con la cabeza, muda. «Lo peor no es el brazo roto, los huesos sanan. Lo peor es saber que estuviste allí cuando sucedió, que viste a tu esposo arrojarme contra la pared, que escuchaste mi hueso romperse y aún así no me ayudaste». «Le tenía miedo a él», susurró Marcela. «No entiendes cómo es, mamá. Cuando se pone nervioso...» «Yo entiendo perfectamente», la interrumpí. «Entiendo que elegiste tu miedo en lugar de a mí. Entiendo que cuando llegó el momento de decidir, decidiste protegerte. ¿Y sabes algo? Eso incluso podría perdonarlo. El miedo es algo poderoso». Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Lo que no puedo perdonar es lo que dijiste después. Que me lo merecía, que fue una lección. Eso no fue miedo, Marcela. Eso fue crueldad». Marcela comenzó a sollozar de nuevo, el cuerpo entero temblando. Cayó de rodillas en el mismo lugar donde Ricardo había suplicado minutos antes. «No quise decir eso», lloró. «Estaba repitiendo lo que Ricardo siempre decía. Él me convenció de que tú estabas equivocada, que estabas impidiendo que tuviéramos una vida mejor. Y le creíste», completé. «Le creíste que tu madre, que pasó la vida entera trabajando para darte todo lo que necesitabas, estaba equivocada. Le creíste a un hombre que conoces hace 10 años en lugar de a una mujer que te conoce desde antes de que nacieras». Alberto permaneció en silencio, observando la escena con una expresión ilegible. Yo sabía que me estaba dando espacio, dejando que yo manejara ese momento a mi manera. «Marcela», dije, levantándome de la silla con cierta dificultad. «Vete ahora, toma tus cosas y vete». «¿A dónde?», preguntó desesperada. «No tengo a dónde ir. El departamento está a nombre de Ricardo. Si lo arrestan...». «Ese es tu problema ahora», respondí, sintiendo mi corazón encogerse a pesar de las duras palabras. «Eres adulta, tienes título, tienes capacidad para trabajar, encontrarás la manera, así como yo la encontré cuando tu padre murió y ustedes comenzaron a tratarme como un estorbo. Mamá, por favor». «Alberto», dije, girándome hacia el magistrado, «¿podría pedirle a uno de sus hombres que acompañe a mi hija mientras recoge sus cosas? Quiero asegurarme de que no se lleve nada que no sea suyo». Alberto asintió. Uno de los guardaespaldas que se había quedado afuera entró silenciosamente y se apostó junto a la puerta de la sala, esperando. Marcela se levantó del suelo, limpiándose el rostro con las manos. Sus ojos estaban hinchados, el vestido rojo arrugado y manchado de lágrimas. Ya no parecía la mujer arrogante que me había llamado carga horas antes. Parecía una niña perdida. Por un momento, casi cedí. Casi abrí los brazos y la acogí como había hecho tantas veces antes, cuando se equivocaba y venía llorando a pedir perdón. Casi dije que todo estaba bien, que lo superaríamos juntas. Pero entonces miré mi brazo enyesado.
Sentí el dolor sordo que aún latía bajo el yeso. Recordé las horas que pasé en el suelo de la cocina, sola, abandonada. No, esta vez no. Vete, Marcela, dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Cuando estés lista para ser mi hija de verdad, puedes volver, pero hasta entonces no quiero verte. Marcela se quedó allí parada por unos segundos más, como si esperara que yo cambiara de opinión. Cuando se dio cuenta de que no iba a suceder, bajó la cabeza y caminó hacia el pasillo. En la puerta se detuvo y se giró una última vez. «Te amo, mamá», dijo, la voz embargada. «Sé que no lo crees ahora, pero es verdad». No respondí. Solo la observé desaparecer por el pasillo, seguida por el guardaespaldas silencioso. Escuché sus pasos subiendo la escalera, luego moviéndose por el piso de arriba mientras recogía sus cosas. 15 minutos después, la puerta principal se cerró y la casa quedó en silencio. Alberto se acercó a mí y suavemente sostuvo mi mano sana. «Usted hizo lo correcto», dijo en voz baja. «Sé que duele, pero era necesario». Sentí que las lágrimas finalmente escapaban, escurriendo en silencio por mi rostro envejecido. «Es mi hija, Alberto, mi única hija». «Lo sé». La llevé en mi vientre durante 9 meses, le di pecho hasta que cumplió 2 años. Pasé noches sin dormir cuando se enfermaba. Trabajé en 2 empleos para pagar su universidad. Y ahora, mi voz falló. Alberto no dijo nada, solo apretó mi mano con más fuerza. «Gerardo siempre decía que consentía demasiado a Marcela», continué, después de recuperar el control. «Decía que estaba criando a una persona que no sabía el valor de las cosas. Yo no lo escuchaba. Pensaba que él estaba siendo demasiado duro. Gerardo era un hombre sabio», dijo Alberto. «Lo era, y yo no valoré esa sabiduría mientras él estuvo vivo». Nos quedamos en silencio por un momento, 2 ancianos compartiendo el peso de décadas de elecciones y consecuencias. «Doña Consuelo», dijo Alberto finalmente, «necesito contarle una cosa, algo que Gerardo me pidió que guardara en secreto hasta que fuera necesario». Lo miré confusa. «¿Secreto? ¿Qué secreto?». Alberto caminó hasta la estantería que estaba en la esquina de la sala. Era una estantería antigua, de caoba oscura, que Gerardo había construido con sus propias manos cuando nos casamos. Pasó los dedos por los lomos de los libros hasta encontrar un volumen específico, una enciclopedia vieja que nadie abría desde hacía años. Sacó el libro y, para mi sorpresa, la estantería emitió un suave clic. Una sección del estante se movió ligeramente, revelando un compartimento escondido detrás de los libros. «¿Qué es esto?», pregunté, acercándome. Alberto retiró del compartimento una carpeta de cuero marrón, gastada por el tiempo. Había una etiqueta al frente, escrita a mano con la caligrafía inconfundible de Gerardo. «Para mi consuelo». «Gerardo me dio esto hace 15 años», explicó Alberto, entregándome la carpeta. «Me pidió que la guardara y solo se la entregara si algún día necesitaba protección. Protección contra personas que quisieran tomar lo que es suyo». Con las manos temblorosas, abrí la carpeta. Lo que encontré dentro de esa carpeta cambió completamente mi comprensión de quién había sido mi esposo y del legado que me había dejado. Lo primero que vi fue una carta, escrita con la pulcra caligrafía de Gerardo. Las letras eran un poco temblorosas, indicando que la había escrito cuando ya estaba mayor, tal vez en sus últimos años de vida. «Mi querida Consuelo», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que yo ya partí y que alguien está tratando de hacerte daño. Probablemente Marcela y ese yerno en el que nunca confié. Discúlpame por no haberte contado todo esto mientras estaba vivo, pero tenía miedo de que me creyeras un loco o que se lo contaras a Marcela y ella lo esparciera al mundo». Sentí un nudo formarse en mi garganta mientras seguía leyendo. «Siempre pensaste que yo era solo un camionero, ¿verdad?». Y lo era, sí, pero durante 40 años conduciendo esas carreteras vi muchas cosas. Ayudé a mucha gente. Y algunas de esas personas me lo devolvieron de formas que ni te imaginas. La carta continuaba, explicando cómo Gerardo había usado sus ahorros para hacer pequeñas inversiones a lo largo de los años.
Nada espectacular al principio, solo acciones de empresas locales, pequeñas participaciones en negocios de amigos. Pero con el tiempo, esas inversiones crecieron. Nunca quise ostentar, escribió. Nunca quise que la gente supiera que teníamos dinero. He visto a muchas familias ser destruidas a causa de la herencia, Consuelo. Vi a hermanos pelear, a hijos demandar a sus padres, a matrimonios terminar. Yo no quería eso para nosotros. Pasé a los documentos que acompañaban la carta. Estados de cuenta bancarios, escrituras, certificados de acciones. Los números bailaban ante mis ojos, pero incluso con mi visión borrosa por las lágrimas, podía entender lo esencial. Gerardo me había dejado una fortuna. No solo esta casa, que yo sabía que valía bastante por el terreno, sino también un departamento en el centro de la ciudad, alquilado a un bufete de abogados, un pequeño rancho en el interior, arrendado para el cultivo de soya, participaciones en 3 empresas diferentes, y cuentas bancarias que sumaban una cantidad que me hizo sentarme abruptamente en la silla más cercana. ¿Cómo? Susurré, incapaz de formar una frase completa. ¿Cómo es que yo no sabía nada de esto? Gerardo era un hombre muy discreto, respondió Alberto, sentándose en la silla a mi lado. Administraba todo a través de apoderados y empresas intermediarias. Nunca quiso aparecer como propiedad suya directamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocultarme esto? Alberto dudó antes de responder. Porque él conocía a su hija, doña Consuelo, y él conocía a su yerno. Sabía que, si Marcela descubría que ustedes tenían dinero, lo querría. Y si lo quería, la presionaría a usted, y usted, con el corazón blando que tiene, terminaría cediendo. Esas palabras dolieron, pero sabía que eran verdad. ¿Cuántas veces le había dado dinero a Marcela solo porque me lo pedía? ¿Cuántas veces le había pagado cuentas? Le había prestado sin esperar que me lo devolviera, la había ayudado en emergencias que luego descubría que eran lujos innecesarios. Si hubiera sabido que tenía todo esto, probablemente ya le habría dado la mitad. «Hay algo más», dijo Alberto, señalando el final de la carpeta. «Mire el último documento». Hojeé hasta encontrar lo que él indicaba. Era una escritura de donación, fechada 8 años atrás. La escritura transfería esta casa, la casa donde yo vivía, a una fundación benéfica vinculada al Hospital General. Por un momento no entendí. Si la casa había sido donada, ¿cómo es que yo seguía viviendo en ella? Entonces leí las cláusulas con más atención. La donación solo se haría efectiva después de mi muerte. Mientras yo viviera, tenía derecho de uso vitalicio del inmueble. Nadie podía sacarme de aquí, nadie podía venderla, nadie podía hacer nada con esta propiedad mientras yo respirara. Gerardo hizo esto a propósito, explicó Alberto. Él sabía que la mayor arma de Marcela y Ricardo sería la amenaza de interdicción. Si lograban declararla incapaz, podrían tomar el control de sus bienes y vender todo. Pero con esta escritura de donación condicionada, la casa está protegida. Incluso si alguien logra interdictarla, no puede tocar la propiedad. Cerré los ojos, sintiendo las lágrimas escurrir libremente ahora. Gerardo, mi Gerardo. Incluso después de muerto, todavía me estaba protegiendo. Todavía estaba un paso por delante de quienes querían hacerme daño. Hay una cosa más que necesito contarle, dijo Alberto, su voz más seria ahora. ¿Sobre Ricardo? Abrí los ojos y lo miré. Mis hombres encontraron algunas cosas interesantes cuando comenzaron a investigar a su yerno. Cosas que van más allá de las deudas y los contratos fraudulentos. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Ricardo estaba involucrado con prestamistas. Gente peligrosa, doña Consuelo. Gente que no juega cuando el dinero se atrasa. Debía más de 2 millones de pesos a esas personas. Sentí mi estómago hundirse. ¿2 millones? Y se estaba quedando sin opciones. Los prestamistas ya le habían dado un ultimátum. O pagaba antes de fin de mes, o iban a cobrar de otras formas. Alberto me miró directamente a los ojos. Es por eso que estaba tan desesperado por conseguir su casa. No era solo avaricia, era supervivencia.
Él pretendía vender todo lo que usted tenía y huir del país antes de que esas personas vinieran por él. La magnitud de lo que Ricardo había planeado comenzó a revelarse en toda su horrible claridad. No se trataba solo de mandarme a un asilo y quedarse con mis bienes. Se trataba de liquidar todo a toda prisa, tomar el dinero y desaparecer. Y yo, vieja y sola en un asilo de mala calidad, sería dejada atrás, sin nada, sin nadie. ¿Y Marcela?, pregunté, casi con miedo de la respuesta. ¿Ella sabía de todo esto? Alberto negó con la cabeza. No estamos seguros. Pero por las conversaciones que interceptamos, parece que ella no sabía la extensión de las deudas ni los planes de fuga. Ricardo la manipulaba tanto como la manipulaba a usted. Le contaba verdades a medias. La hacía creer que usted estaba siendo difícil sin motivo. No sé por qué, pero esa información me trajo un pequeño alivio. No absolvía a Marcela de sus elecciones, pero al menos significaba que no era completamente mala, solo débil. Débil y fácilmente manipulable, como Gerardo siempre dijo. ¿Qué va a pasar con él ahora?, pregunté. Ricardo responderá por agresión, intento de fraude y peculado. Dependiendo de lo que encontremos en la investigación, puede que pase varios años en la cárcel. Alberto hizo una pausa. Y los prestamistas probablemente descubrirán dónde está. En la cárcel o fuera de ella, la deuda no desaparece. Debería sentir satisfacción con eso. Justicia, venganza, lo que fuera. Pero todo lo que sentía era un cansancio inmenso, una tristeza que iba más allá de mi brazo roto, más allá de la traición de mi hija, más allá de todo. Alberto, dije en voz baja, ¿puede hacerme un favor? Lo que sea, doña Consuelo. ¿Me deja sola ahora? Necesito pensar, procesar todo esto. Él asintió, levantándose. Claro. Dejaré a uno de mis hombres afuera, solo por precaución. Si necesita algo, solo llame. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Doña Consuelo, Gerardo tenía razón sobre usted. Usted es más fuerte de lo que parece, y merece mucho más de lo que ha recibido. Después de que se fue, volví a la sala. La mesa todavía estaba puesta, los restos del pavo frío en el centro, los platos usados en los lugares donde Ricardo y Marcela se habían sentado. Me senté en mi lugar, el lugar que era mío hacía 45 años, y miré alrededor. Las paredes cubiertas de fotografías, el aparador con la vajilla de bodas, el reloj de péndulo que marcaba los segundos con precisión inquebrantable. Esta era mi casa, mi vida, mi historia. Y nadie iba a quitarme eso. Los meses que siguieron a esa Nochebuena fueron de reconstrucción. No solo de mi brazo, que sanó lentamente bajo el yeso y luego necesitó fisioterapia, sino de toda mi vida. Con la ayuda de Alberto y los abogados que él me recomendó, logré organizar el desorden financiero que Ricardo había dejado atrás. Descubrí que había intentado obtener préstamos usando mi nombre como aval, pero como los documentos nunca fueron firmados por mí de verdad, logramos anular todo. El juicio de Ricardo fue rápido y sin sorpresas. Con las pruebas que los investigadores de Alberto habían reunido, además de mi testimonio y el informe médico de mi brazo roto, fue condenado a 6 años de prisión. Supe después que, en la cárcel, tuvo algunos problemas con otros reclusos. Parece que los prestamistas tenían brazos largos, incluso tras las rejas. No sentí lástima. Tal vez debería, pero no podía. Ese hombre me había lastimado de formas que iban mucho más allá del brazo roto. Me había hecho dudar del amor de mi propia hija. Había transformado mi casa en un campo de batalla. Me había hecho sentir, por primera vez en la vida, que yo era un estorbo, una carga, una inconveniencia. En cuanto a Marcela, las cosas fueron más complicadas. En los primeros meses, intentó contactarme varias veces. Llamaba al teléfono fijo, que yo dejaba en el buzón de voz. Enviaba cartas, que yo leía pero no respondía. Apareció en la puerta de casa 2 veces, pero no abrí. No fue fácil. Cada vez que escuchaba su voz en el contestador automático,
Cada vez que reconocía la caligrafía en el sobre, mi corazón se encogía. Era mi hija, mi única hija. El instinto de madre me gritaba que perdonara, que abriera los brazos, que fingiera que nada había pasado. Pero no podía, todavía no, porque perdonar sin que ella entendiera de verdad lo que había hecho sería simplemente repetir el ciclo. Sería ponerme nuevamente en la posición de tapete, de persona que acepta cualquier cosa a cambio de migajas de afecto. Y yo ya había hecho eso por demasiado tiempo. El cambio comenzó a suceder después de unos 5 meses. Los mensajes de Marcela fueron cambiando de tono. Al principio estaban llenos de disculpas vacías y justificaciones. Estaba confundida. Ricardo me manipuló. Tú no entiendes la presión que estaba sintiendo. Siempre echando la culpa a alguna cosa externa, nunca asumiendo verdaderamente la responsabilidad. Pero poco a poco, los mensajes se fueron volviendo diferentes. Una carta en particular me marcó. Llegó un día de lluvia, casi 6 meses después de esa Nochebuena. Yo estaba en el porche, tomando café y mirando el jardín de rosas que Gerardo había plantado, cuando doña Carmen, mi vecina, me trajo el sobre. «Le llegó esto a usted, doña Consuelo», dijo, con esa mirada curiosa que siempre tenía cuando el asunto involucraba a mi hija. Tomé la carta y esperé a que se fuera para abrirla. La caligrafía de Marcela estaba diferente, más temblorosa, como si hubiera llorado mientras escribía. «Mamá, sé que probablemente no vas a leer esto, así como no leíste las otras cartas. Pero necesito escribir, aunque sea solo para mí misma. Estos meses lejos de ti han sido los peores de mi vida. No por el dinero, o por el departamento que perdí, o por las dificultades que estoy pasando. Han sido los peores porque, por primera vez, tuve que mirarme a mí misma de verdad, sin Ricardo para decirme qué pensar, sin excusas detrás de las cuales esconderme. Y lo que vi fue horrible. Vi a una mujer que dejó a su propia madre en el suelo con el brazo roto. Una mujer que se puso del lado de su esposo cuando él te lastimó. Una mujer que dijo que te lo merecías. ¿Cómo pude hacer eso, mamá? ¿Cómo me convertí en esa persona? Estoy yendo a terapia ahora. No tengo dinero, pero conseguí un lugar en un centro comunitario de apoyo psicológico gratuito. La psicóloga me está ayudando a entender cómo fui moldeada por Ricardo a lo largo de los años. Cómo me fue aislando, haciéndome dudar de mí misma, convenciéndome de que tú eras el problema. Pero ¿sabes lo que me dijo que más me dolió? Me dijo que la manipulación de Ricardo solo funcionó porque yo lo permití, porque era más fácil creerle a él que enfrentar la verdad, porque fui cobarde. Ella tiene razón. Fui cobarde, mamá. Fui cobarde cuando lo vi empujarte y no hice nada. Fui cobarde cuando te dejé sola en el suelo. Fui cobarde cuando repetí sus palabras como si fueran mías. No te estoy pidiendo perdón. Todavía no. No lo merezco. Solo te estoy contando esto porque necesitas saber que finalmente lo entendí. No con la cabeza, que es fácil. Lo entendí con el corazón. Te lastimé. Elegí mal. Y pasaré el resto de mi vida tratando de ser una mejor persona. Si algún día quieres verme de nuevo, estaré esperando. Con amor, aunque no lo creas. Marcela. Leí la carta 3 veces. En la tercera, estaba llorando tanto que apenas podía distinguir las letras. No respondí de inmediato. Guardé la carta junto con las otras, en una caja que tenía en el armario del dormitorio. Pero algo había cambiado. Una grieta se había abierto en la muralla que había construido alrededor de mi corazón. En las semanas siguientes llegaron más cartas. Marcela seguía escribiendo, incluso sin respuesta. Me contaba sobre la terapia, sobre el empleo que había conseguido como asistente en una farmacia, sobre la pequeña habitación alquilada donde vivía ahora. Nunca me pedía dinero, nunca me pedía volver. Solo compartía su vida, como si quisiera mostrarme que estaba tratando de cambiar. Fue una tarde de domingo, casi un año después de esa Nochebuena, que finalmente tomé una decisión. Tomé el teléfono y marqué el número que Marcela había dejado en una de las cartas. Ella contestó al segundo tono,
la voz llena de esperanza y miedo. «¿Mamá?» «Marcela», dije sintiendo mi corazón latir fuerte. «¿Estás libre el próximo domingo? Quería invitarte a almorzar». El silencio del otro lado duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Luego escuché el sonido inconfundible de alguien tratando de contener el llanto. «Yo voy a estar libre», logró decir. «Voy a estar libre, sí. Entonces, ven aquí a casa al mediodía. Voy a hacer barbacoa, como la hacía tu abuela». «Mamá», su voz falló. «Gracias». «No me agradezcas todavía», dije, tratando de mantener la firmeza a pesar del nudo en mi garganta. «Tenemos mucho de qué hablar». «Iba a ser difícil, pero es un comienzo». «Es un comienzo», repitió. «Es todo lo que necesitaba escuchar». Cuando colgué el teléfono, me quedé parada en medio de la sala por un largo tiempo, mirando la foto de Gerardo en la estantería. Él sonreía en esa foto, una sonrisa abierta y genuina que yo conocía tan bien. «Tú tenías razón sobre ella», le susurré a la foto. «Estaba perdida. Pero creo que está encontrando el camino de vuelta». El reloj de péndulo dio las 3 de la tarde. El mismo reloj que había presenciado la llegada de Alberto aquella Nochebuena. El mismo reloj que había marcado cada segundo de mi vida en esa casa. Por primera vez en mucho tiempo, el tic-tac no parecía una cuenta regresiva para algo malo. Parecía una invitación para un nuevo comienzo. 2 años pasaron desde ese primer almuerzo de reencuentro con Marcela. 2 años de conversaciones difíciles, de lágrimas, de rabia antigua siendo finalmente liberada. 2 años de reconstrucción lenta y cuidadosa de una relación que casi fue destruida para siempre. No fue fácil. Hubo momentos en que quise rendirme, en que el rencor regresaba con toda su fuerza y me preguntaba si realmente valía la pena intentarlo. Hubo discusiones, silencios incómodos, domingos en que una de nosotras se iba antes de que terminara el almuerzo. Pero también hubo progresos. Pequeños al principio, luego cada vez mayores. Marcela me demostró que estaba cambiando de verdad. Continuó en terapia, incluso cuando consiguió un mejor empleo y podría haberse detenido. Nunca más me pidió dinero, incluso cuando le ofrecí ayuda. Nunca más intentó decirme qué hacer con mi vida o mi casa. Y lo más importante, comenzó a verme. No como un obstáculo, no como una fuente de recursos, sino como una persona, como su madre. Hoy es Navidad de nuevo. La mesa está puesta con el mismo mantel blanco bordado, los mismos platos de porcelana, las mismas velas que enciendo cada año. El pavo está en el centro, dorado y aromático, rodeado de todas las delicias que forman parte de nuestra tradición familiar. Pero muchas cosas han cambiado. Marcela está sentada a mi izquierda, ayudando a servir los platos. Lleva un vestido sencillo, azul marino, y tiene el cabello natural ahora, sin teñir. Está más delgada, más madura, con algunas arrugas alrededor de los ojos que no estaban allí hace 2 años. Arrugas de preocupación, de lucha, de crecimiento. A su lado está Miguel, un hombre tranquilo y gentil que conoció en la iglesia a la que comenzó a asistir. Es viudo, tiene 2 hijos adolescentes y mira a Marcela como si fuera lo más precioso del mundo. No el brillo de posesión que yo veía en los ojos de Ricardo, sino el brillo de respeto genuino. Alberto también está aquí, sentado en el lugar que era de Gerardo. Viene a visitarme regularmente ahora, y nuestra amistad se ha profundizado a lo largo de estos 2 años. No es romance, nada de eso. Somos solo 2 ancianos que comparten historias y recuerdos de personas que amaron. ¿Y yo? Estoy sentada en mi silla de siempre, con mis 2 manos funcionando perfectamente. El brazo sanó completamente, dejando solo una pequeña cicatriz en el lugar donde el hueso se fracturó. Una cicatriz que me recuerda todos los días lo que pasó, pero también lo que sobreviví. Miro alrededor de la mesa y siento algo que pensé que nunca más sentiría en esta casa. Paz. «Mamá», dice Marcela, interrumpiendo mis pensamientos. «¿Puedo hacer un brindis?» Asiento, levantando mi copa de jugo de uva. Alberto y Miguel hacen lo mismo.
Marcela se levanta, sosteniendo su copa con una mano ligeramente temblorosa. Sus ojos encuentran los míos, y veo en ellos algo que había desaparecido por mucho tiempo. Amor genuino, sin interés, sin cálculo. Quiero agradecer, comienza, la voz embargada. Agradecer a mi madre por haberme dado una segunda oportunidad, por no haberse rendido conmigo, incluso cuando me lo merecía, por haberme mostrado que el amor de verdad incluye límites. Hace una pausa, tragándose el nudo en la garganta. Hace 2 años, casi destruyo a la persona más importante de mi vida. Casi pierdo a mi madre porque fui débil, porque fui cobarde, porque dejé que un mal hombre me convenciera de que ella era el problema. He cargado ese peso todos los días desde entonces, y seguiré cargándolo, porque eso es lo que me recuerda que nunca más debo cometer el mismo error. Una lágrima se desliza por su rostro, pero ella no deja de hablar. Mamá, me enseñaste la lección más importante de mi vida. Me enseñaste que se cosecha lo que se siembra. Que las elecciones tienen consecuencias, y que pedir perdón no es suficiente. Tenemos que demostrar con acciones que cambiamos. Ella levanta la copa. Así que este brindis es por ti, mamá. Por tu fuerza, por tu valentía, por tu capacidad de amar incluso después de haber sido tan lastimada. Te amo, y pasaré el resto de mi vida tratando de merecer ese amor. Todos levantamos las copas. El tintineo del cristal resuena en la sala, mezclándose con el tic-tac familiar del reloj de péndulo. Después del brindis, Marcela viene hacia mí y me abraza. Un abrazo fuerte, como no me daba desde que era niña. Siento sus lágrimas mojar mi hombro y las mías mojar el de ella. Te perdono, le susurro al oído. De verdad, completamente. Ella solloza más fuerte, aferrándose a mí como si yo fuera su ancla. Cuando finalmente nos separamos, miro alrededor de la sala una vez más. A la mesa abundante, a los rostros queridos, a las paredes cubiertas de recuerdos. Gerardo tenía razón sobre muchas cosas. Sobre Ricardo, sobre los riesgos de ostentar riqueza, sobre la importancia de prepararse para lo peor. Pero había una cosa en la que estaba equivocado. Él creía que Marcela estaba perdida para siempre, que la avaricia y la debilidad habían consumido a la niña que criamos. Pero ella regresó. Lastimada, transformada, marcada por la experiencia, pero regresó. Y eso, al final de cuentas, es el verdadero significado de familia. No es sangre, no es obligación, no es lo que la sociedad espera. Es la capacidad de perderse y encontrarse de nuevo. Es la valentía de admitir errores y trabajar para repararlos. Es el amor que persiste incluso cuando todo parece roto sin remedio. Mi brazo sanó.